chicos, buenas tardes. Aquí su servidor, el maestro Juan Carlos Castañeda Dorantes. Vamos a hablar el día de hoy sobre la competencia en el amparo indirecto. Pero antes que nada, pues saludarlos, esperando que se encuentren muy bien de salud, en compañía de todos sus seres queridos, haciendo un pequeño eslogan de nuestra Secretaría de Salud respecto a que, por favor, cuídense, traten de salir lo menos posible a lo que es lugares concurridos. Si es necesario salir, pues obviamente utilicen su cubrebocas, laven sus manos periódicamente, asimismo usen gel antibacterial. Y por último, pues cuiden a sus adultos mayores, sus abuelitos, que son los más propensos a adquirir este virus y que les pega un poco más, ¿no? Desgraciadamente. Pues esperando que se encuentren bien, esperando que todos mis alumnos estén conectados. Ya les hice saber lo de la hora de la clase. Vamos a empezar respecto a lo que es la competencia en el juicio de amparo indirecto, nuestra clase del día de hoy. Por ahí en plataforma les haré llegar esta exposición y asimismo el material respecto a la competencia en el juicio de amparo directo. Ok, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es la competencia? ¿Cómo se puede definir la competencia? Según nuestro autor del libro del Nuevo Juicio de Amparo, Raúl Chávez Castillo, nos dice que es la facultad que se otorga por virtud de la ley a un órgano jurisdiccional para que conozca de un determinado asunto. Entonces, ¿qué es esto? Que el órgano jurisdiccional es ante a quien procede o se le concede que conozca de nuestro juicio de amparo. ¿Ok? ¿Qué autoridad es la que va a conocer o tiene que conocer forzosamente de nuestro juicio de amparo? Vamos a seguir. Dice: juzgados de distrito, función judicial y de control constitucional. Primero que nada nos dice: los juzgados de distrito ejercitan dentro de sus atribuciones dos funciones esenciales. ¿Cuáles son esas dos funciones esenciales? ¿Ok? La primera, la jurisdiccional propiamente dicha o de jurisdicción ordinaria, y la segunda es de control constitucional. En pocas palabras, sabemos que nuestro amparo indirecto se va a promover ante un tribunal que se va a denominar juzgado de distrito, por ejemplo, ¿ok? Pero ese juzgado de distrito, al hacer la función jurisdiccional o de jurisdicción ordinaria, por ende se conoce que va a conocer de juicios en materia civil del orden federal, materia penal del orden federal. Pudiera decirse que es el caso de delincuencia organizada o el caso de delitos contra la salud, que pudiera ser el narcotráfico. ¿Ok? Pero también ese juzgado de distrito va a conocer de asuntos y va a ejercer su función de control constitucional, que es aquí la que nos importa. ¿Ok? ¿Por qué de control constitucional? Porque le va a importar que las autoridades, ¿ok?, hayan realizado todas sus actuaciones conforme a derecho, no violentando ningún tipo de derecho humano, derecho fundamental o garantía constitucional. Por eso se le llama de control constitucional. Una explicación rápida. Dice: el juez de distrito generalmente desempeña las dos funciones señaladas, las que mencionamos anteriormente. Dice: por un lado, actúa como autoridad judicial del proceso federal, que no es materia de amparo, y por el otro, como autoridad de amparo. Nos dice: el juez de distrito, en su función jurisdiccional propiamente dicha, conoce de los juicios del orden federal en materia civil, penal y excepcionalmente administrativo, según el artículo 50, 52, fracción 1 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ok, entonces vemos que de un lado, en manera jurisdiccional, el juez de distrito conoce de asuntos de índole civil, penal, administrativa, ok, y
y son juicios no propiamente de control constitucional, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede, y lo vamos a ver más adelante, puede que en un juicio civil o en un juicio de índole penal, él mismo realice una violación de garantías y tenga que haber una autoridad similar para poder el imputado o el afectado ampararse, ¿no? Pero bueno, también vemos que el juzgado de distrito o el juzgador de distrito puede ser como órgano de control constitucional, lo que habíamos mencionado. Dice, tendrá competencia para conocer de todos los juicios de amparo que se le presenten, de acuerdo con la hipótesis que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo, excepto en el supuesto que establece el artículo 36 de la Ley de Amparo. Se los dejo de tarea, chicos, porque el día de hoy no traje mi ley, desgraciadamente la tengo ya en la iPad, pero está un poquito lejos. Seguimos, dice, en cuanto a los tribunales unitarios de circuito, al igual que el juez de distrito, desempeñan las dos funciones, una como órgano jurisdiccional ordinaria, cuando, dice, del recurso de apelación que se promueve contra resoluciones del juez de distrito, cuando actúa como órgano jurisdiccional propiamente dicho. Asimismo, dice, del recurso de denegada apelación que procede en contra del auto del juez de distrito que desechó el recurso de apelación, cuando actúa como órgano jurisdiccional propiamente dicho, siempre que se trate de la materia civil o materia penal, bajo el sistema inquisitivo o inquisitorio, ya que en el sistema penal acusatorio es inexistente el recurso de denegada apelación por no proveerlo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, dice, de la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito cuando actúan como órgano de jurisdicción ordinaria. También de las controversias de competencia que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a su jurisdicción, cuando estos actúan como órganos jurisdiccionales propiamente dicho. Asimismo, por otra parte, nos dice, los tribunales unitarios de circuito actúan como órganos de control constitucional cuando conocen del juicio de amparo en los casos ya señalados anteriormente. Entonces, esto está muy claro, ¿no? Asimismo, nos dice, no debe pasar desapercibido que en el caso de que el tribunal unitario de circuito o el juez de distrito desempeñen la función de órgano jurisdiccional propiamente dicho, pueden incurrir en violación de derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para la protección de la Constitución por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en perjuicio de las partes que intervienen en el juicio del orden federal. Entonces, ¿qué pasa? Dice, por lo que puede promoverse un amparo en contra de sus actos, a diferencia de que cuando ejerce en su función de control constitucional, no pueden violar tales derechos fundamentales por ser órganos tuteladores de estos mediante el juicio de amparo. ¿Qué es esto? El tribunal de distrito, el juzgado de distrito y el tribunal unitario de circuito, cuando realizan su actividad jurisdiccional, pueden violar garantías constitucionales. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que ante esa hipótesis procede el juicio de amparo, pero que esas mismas autoridades no pueden conocer de ese juicio de amparo. ¿Por qué? Porque serían juez y parte. Estamos hablando de que si el quejoso se está amparando por lo que realizó el juez de distrito y el mismo juez de distrito conociera, entonces estuviéramos hablando que la autoridad responsable sería también la autoridad tuteladora de garantías. Entonces sería algo incongruente ahí. Entonces estuviéramos hablando que sería una autoridad que estuviera a la par de los mismos. Seguimos. Competencia de los juzgados de distrito y de los tribunales unitarios de circuito frente a la de los tribunales colegiados de circuito. Competencia por razón de grado. Nos dice, con suma facilidad se puede determinar la competencia de los jueces de distrito y de los tribunales unitarios de circuito para conocer de los juicios de amparo.
con relación a los que conoce el Tribunal Colegiado de Circuito, ello por vía de exclusión, ya que todos los juicios de amparo entre los actos reclamados no sean materia de amparo directo, serán motivo de amparo indirecto. Por tanto, el juez de distrito o el Tribunal Unitario de Circuito serán competentes para conocer de los juicios de amparo que no sean competencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, si no es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, están capacitados para conocerlo vía amparo indirecto el Tribunal Unitario de Circuito y el Juzgado de Distrito. Entonces, en consecuencia, los jueces de distrito de amparo conocerán de los juicios de amparo que señalan los artículos 51, 52, fracción 2 a fracción 5, 54, 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 37 y 38 de nuestra Ley de Amparo. Nos dice, en cuanto a los tribunales unitarios de circuito, conocen del juicio de amparo indirecto y a su competencia está prevista en el artículo 29, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el artículo 36 de nuestra Ley de Amparo. Proseguimos con el siguiente tema. Entonces, competencia de los juzgados de distrito entre sí en razón de su territorio. ¿Ok? Dice, para establecer dicha competencia de los juzgados de distrito por razón del territorio, debe consultarse el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y el número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, y los juzgados de distrito, así como los numerales 37, 38 y 39 de nuestra Ley de Amparo. Artículo 37, ¿qué es lo que nos dice? Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ¿Ok? Dice, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presenta la demanda. Ahorita vamos a explicar eso. Y nos da otra hipótesis. Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, hay tres hipótesis para determinar, obviamente, que la competencia. La primera hipótesis, la que nos menciona el primer párrafo del artículo anterior, que el acto reclamado tenga ejecución. Número 2, que el acto reclamado tenga ejecución en un lugar y siga ejecutándose en otro. Y número 3, que el acto reclamado no tenga ejecución. Primer supuesto, determina la competencia del juez de distrito para conocer del juicio de amparo que se presente antes. Dice, cuando ejerce su jurisdicción en el lugar donde se ejecute el acto, deba tener ejecución, trate de ejecutarse o sea ejecutado el acto reclamado. ¿Qué es esto? La primera hipótesis, ok, aquí se va a realizar el acto reclamado, que es San Quintín. Bueno, más que nada mejor, ejemplo, sería en Ensenada. ¿Cuáles serían los juzgados? Que es el 7º, 8º y 9º de distrito. ¿Ok? Pero nos da otra hipótesis. La segunda hipótesis es, se realiza en Ensenada, pero se va, por ejemplo, a Tijuana, realizando la autoridad el mismo acto de autoridad. Dice, por cuanto a la segunda hipótesis, cuando el acto reclamado tenga un comienzo dentro de la jurisdicción del juez de distrito y se sigue ejecutando dentro de la jurisdicción de otro juez, lo que les decía, iniciamos en Ensenada, pero nos vamos a Tijuana. El juez de distrito competente para conocer de ese juicio de amparo será aquel ante quien primero se haya presentado la demanda de amparo. Puede ser el de Tijuana o puede ser el de Ensenada, lo que significa que da elección del quejoso a acudir ante uno u otro juez, y ambos resultan competentes para conocer de la demanda antes de la presentación de esta. ¿Ok? Porque si es presentada en Ensenada, ya no puedes solicitarla o presentarla de nuevo en Tijuana, toda vez
que ya fue presentada en Ensenada. Y por última hipótesis, ¿quién es competente? Nos dice, respecto al último caso, la competencia del juez de distrito se la determina en función de la elección que realice el quejoso, donde él quiera, ¿ok? Dice, de quien mejor le parezca, lo que en realidad constituye una irregularidad que deba corregirse, pues de la misma puede darse el caso que ante el supuesto de que la autoridad responsable radique fuera de la jurisdicción del juez de distrito, el hecho de que el quejoso la presente y le daría competencia para conocer del amparo. Por tanto, dice, la competencia se surte en el juez de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde reside la autoridad responsable y no elección del quejoso. En esta hipótesis nos tenemos que someter en dónde radica la autoridad responsable. Si radica en Ensenada, la demanda de amparo se tiene que presentar en la ciudad de Ensenada. Si radica en Tijuana, pues obviamente, forzosamente tiene que ser presentada dicha demanda en Tijuana. Seguimos. Competencia de los juzgados de distrito. En razón de materia, ¿ok? ¿A qué materia va a conocer todos los juzgados? Dice, la competencia de los juzgados de distrito en razón de materia únicamente se presenta, por ahora, en el primero, tercero, cuarto, sexto y 24 circuito de amparo. Esto es en la Ciudad de México, en los estados de Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Puebla, respectivamente, que son lugares en donde se encuentran los juzgados especializados en razón de materia. En el resto de la República, los juzgados de distrito son mixtos porque conocen todas las materias. Entonces vemos que en estos estados mencionados se va a existir diversas competencias dependiendo si el amparo es en materia penal, si es en materia civil, si es en materia agraria. Dependiendo, vamos a ver a qué juzgado se va a ir. En los demás estados que no mencionamos, nos dice que son juzgados mixtos y van a conocer de cualquier juicio de amparo que se les interponga. Competencia auxiliar, teniendo su fundamento en el artículo 159 de la Ley de Amparo, dice, aplica solamente aplica solamente en amparo indirecto, en que existen tres formas para que pueda interponerse el amparo por esa vía, que son, primero, que no resida el juez de distrito en el lugar donde se vaya a ejecutar el acto reclamado. ¿Ok? Sí. Dos, que el acto se reclame en el amparo, se ejecute o trate de ejecutarse. Y tres, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento y todos aquellos que mencione el artículo 122. La segunda, nos dice que no reside el juez de distrito en el lugar donde se vaya a ejecutar el acto reclamado, que el acto que reclame en el amparo se ejecute o trate de ejecutarse, que los actos reclamados emanen de un juez de primera instancia y no haya en el lugar otro o se reclamen actos de diversas autoridades y no pudiera ser habido el amparo. Y número 4, se trate de actos mencionados en el artículo 22 constitucional. Y por tercera, dice que no reside el juez de distrito en el lugar donde se vaya a ejecutar el acto reclamado, que el acto, está mal escrito, dice que se reclame en el amparo, se ejecute o trate de ejecutarse, y se trate de actos consistentes en la probable comisión del delito de desaparición forzosa de personas. Como vemos, son tres puntos muy diferentes. Seguimos, último punto, que es nuestra jurisdicción concurrente, ya para finalizar. Dice, se llama jurisdicción concurrente porque dos o más tribunales tienen competencia para conocer del mismo asunto. En este caso, el juicio de amparo indirecto. ¿Dónde tiene su fundamento? En el artículo 107, fracción 12, primer párrafo constitucional. Y para que sea factible promover
Un amparo por la vía de jurisdicción concurrente, dice, únicamente podrá ser cuando se reclamen actos consistentes en la violación de garantías contenidas en los artículos 16 en materia penal provenientes de autoridades jurisdiccionales. Artículo 19, 20, apartado B, fracción 7 y 9, quedando a elección del quejoso interponerlo ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito o bien ante el superior del tribunal responsable. No obstante, la ley de amparo en la actualidad no contempla tal jurisdicción, ya que solo se encuentra prevista en la ley fundamental, que es nuestra Constitución, siendo que aunque no lo contemple nuestra ley de amparo, se debe de estar sujeto a lo que dice la Constitución por supremacía constitucional. Pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda por ahí los chicos. Todo bien, maestro. ¿Dudas ahora? No hay Ok, ninguna. bueno, pues muchas gracias. Por mi parte es todo. Cualquier cosa a mis alumnos, por ahí mándenme un mensajito o no estamos sujetos ahí en la plataforma de Classroom, mándenme un mensajito. El material será subido el día de hoy para que realicen un trabajito que les vamos a poner por ahí de tarea. Por su atención, muchas gracias. Me despido, no sin antes decirles y rogarles, por favor, que cumplan con la sana distancia. Acaban de nombrar a Ensenada como foco rojo. Ya está muy grave la situación de contagios en la ciudad de Ensenada. Entonces, se está solicitando de manera atenta que cumplan con las medidas de seguridad de higiene. Lávense las manos, chicos. Aunque a unos no nos guste, dicen por ahí, por lo menos dos veces cada hora. Usen gel antibacterial, como les comentaba hace rato. Usen cubrebocas cuando tengan que salir, y si no tienen que salir, pues quédense en casa, por favor. Y pues cuídense mucho y esperemos pronto vernos en el aula de clases. Que tengan un excelente fin de semana. Por mi parte es todo.